Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera noche lo escuché. Un suave raspado rítmico desde arriba, no lo suficientemente fuerte como para justificar una queja, pero lo suficientemente persistente como para perforar el velo entre la conciencia y el sueño. 3 de la mañana. La pantalla de mi teléfono brillaba acusadoramente mientras yacía rígida bajo las sábanas, escuchando lo que sonaba como muebles siendo arrastrados lentamente por los pisos de madera en el apartamento 803. Solo un vecino con insomnio, razoné nada más. Me había mudado al edificio Paraíso solo 4 días antes, atraído por su grandeza descolorida y el alquiler asequible en el centro de Curativa. El listado de la propiedad había enfatizado el encanto histórico, un generoso eufemismo para la decadente fachada art déco del edificio, la plomería anticuada y el persistente olor. Amó que impregnaba las áreas comunes. Pero a los 34, recién divorciado y desesperado por un nuevo comienzo lejos de San Paulo, no podía permitirme ser exigente. El apartamento del 7º piso estaba bastante limpio, era espacioso para los estándares de la ciudad y solo requería un contrato de arrendamiento de 6 meses, perfecto para un hombre inseguro de su siguiente movimiento. El edificio en sí parecía existir en un estado perpetuo de penumbra, pasillos estrechos con fluorescencia parpade, papel tapizcarándose por las costuras como piel muerta, un ascensor que jadeaba y gemía al subir, moviéndose con la reticencia de un anciano artrítico. Los pocos vecinos que encontré eran en su mayoría ancianos, sus rostros grabados con la misma indiferencia curtida que el propio edificio. Asintieron con la cabeza al pasar, pero nada más. Lo prefiero así. Los ruidos continuaron la noche siguiente. No solo muebles esta vez, sino pasos pesados y deliberados, recorriendo la longitud exacta del techo de mi habitación. De ida y vuelta. De ida y vuelta. A las 2:17 de la mañana se detuvieron bruscamente, reemplazados por el inconfundible sonido del agua corriendo. Imaginé a alguien de pie bajo una ducha, dejándola caer sobre él en la oscuridad de la noche. Durante 97 minutos, según mi documentación cada vez más agitada, el agua corrió sin interrupción. Para la tercera noche, la agotación se había instalado en mis huesos como el cemento. Cada ruido de arriba parecía multiplicarse por 10. El arrastrar se había convertido en un violento empujón. Los pasos ya no eran metódicos, sino frenéticos, como si alguien buscara algo con creciente desesperación. Cuando el agua empezó a correr, habría jurado que oí un zumbido bajo el chorro constante, un zumbido bajo y desafinado que parecía vibrar a través de las tuberías y contra mis paredes. Decidí hablar con mi vecino de arriba a la mañana siguiente. La gente razonable podía llegar a acuerdos razonables. Tal vez trabajaron de noche y no se percataron del alboroto. Ensayé un discurso cortés, pero firme mientras subía las escaleras hasta el 8º piso, evitando el temperamental ascensor. El pasillo era idéntico al mío, la misma alfombra descolorida, las mismas puertas numeradas con dígitos de latón desconchados. Me detuve frente al 803 y llamé con firmeza. No hubo respuesta. Volví a llamar esta vez más tiempo con los nudillos blanqueados contra la madera oscura. El silencio que me respondió tenía una cualidad peculiar. No el silencio de un apartamento vacío, sino la quietud deliberada de alguien que contiene la respiración al otro lado. Sentí un hormigueo en la piel, como si me estuvieran observando. Me giré y vi a Marcos, el portero del edificio, observándome desde la escalera, con un llavero colgando de su mano nudosa. Cuando le expliqué el ruido, su rostro curtido se arrugó con confusión. Me informó, no sin cierta reticencia, que el apartamento 803 llevaba más de 5 años vacío. El dueño se había mudado al extranjero, dejando la propiedad en el limbo.
Nadie se había alojado allí más de 3 noches, ni el pariente ocasional que venía a ver cómo estaba, ni los agentes inmobiliarios que intentaban venderla, nadie. Yo reí. Un sonido hueco incluso para mis propios oídos. Claramente había algún error. Describí los ruidos con detalle, los muebles moviéndose, el caminar de un lado a otro, la ducha incesante. Con cada descripción, la expresión de Marcos se ensombrecía. Sugirió con cuidadosa neutralidad que el edificio se asentaba por la noche, que las tuberías se contraían, que tal vez estaba evidentemente cansado por mi reciente mudanza. Insistió en ver el apartamento. Después de persuadirlo un poco, abrió la puerta a regañadientes. El olor a humedad me impactó primero. El inconfundible aroma a largo abandono. Polvo se arremolinaba en los rayos de luz que se filtraban a través de las persianas cerradas. Las sábanas cubrían los muebles escasos como mortajas. El suelo, y este detalle se me quedó grabado en la garganta como una piedra. Estaba alfombrado de pared a pared, imposible arrastrar nada por él con el sonido de raspado que había oído noche tras noche. En el baño, el cabezal de la ducha estaba completamente seco, cubierto de depósitos minerales por años de uso. Marcos, visiblemente incómodo, sugirió que tal vez estuviera escuchando ruidos de otro apartamento. El sonido viajaba de manera extraña en los edificios antiguos. Explicó que podía venir de abajo, de los lados, haciendo eco a través del sistema de ventilación, pero sabía lo que había oído y sabía que venía de arriba. Esa noche esperé. La tensión se enroscó dentro de mí como un recurso mientras la medianoche llegaba y se iba en silencio. Nada. A las 2 casi me había convencido de que Marcos tenía razón. Tal vez había sido mi imaginación. El estrés manifestándose en alucinaciones auditivas estaba cayendo al sueño cuando comenzó. No de arriba, esta vez desde dentro de mi propio apartamento. El sonido raspador surgió de mi sala de estar. Lento, deliberado, imposiblemente cerca. Mis pulmones se paralizaron. El sudor brotó por mi piel en un instante, frío y resbaladizo. Yací paralizada, con los oídos acusando la vista en la oscuridad, el corazón amenazando con estallar en mi pecho, se dirigió a mi dormitorio. El instinto de lucha o huida gritó a través de mi sistema nervioso, pero mis extremidades se negaron a obedecer. Solo podía escuchar cómo algo pesado se arrastraba por el suelo centímetro a centímetro de forma insoportable. El sonido se detuvo justo al otro lado de la puerta de mi habitación. El picaporte giró lentamente, casi con vacilación, metal contra metal, una protesta mecánica y susurrante. Mi puerta permaneció cerrada. La había cerrado con llave. Una costumbre de la infancia que nunca me había abandonado. El picaporte siguió girando con creciente urgencia. Entonces oí los golpes, no el convencional golpe de los nudillos, sino algo más suave, más húmedo, como carne húmeda golpeando contra la madera. Debí de haber perdido el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. Mis sábanas estaban empapadas de sudor y sentía la garganta en carne viva, como si hubiera estado gritando. Examiné mi apartamento con manos temblorosas y no encontré nada fuera de lugar, ni huellas mojadas en la madera, ni muebles movidos de su sitio. Me convencí de que había sido una pesadilla particularmente vívida, fruto de la succión y la falta de sueño. Hace ese día investigando la historia del edificio en Internet. El edificio Pariso se había construido en 1937 sobreviviendo a terremotos, agitaciones políticas y décadas de abandono. Los foros locales mencionan su carácter y un alquiler asequible, pero nada siniestro. Amplié mi búsqueda buscando cualquier incidente reportado en la dirección. No surgió nada significativo más allá de quejas rutinarias sobre el mantenimiento y alguna molestia ocasional por ruido. En un momento de intuición desesperada, busqué información específica sobre el apartamento 803.
Apareció un solo resultado, una pequeña noticia de hacía 5 años. La anterior ocupante, una anciana, había sido encontrada en su bañera después de que los vecinos informaran de una fuga de agua en los apartamentos de abajo. El artículo era vago sobre las circunstancias, mencionando solo que había fallecido en casa y que las autoridades descartaron que se tratara de un crimen. Esa noche invité a un compañero de mi nuevo trabajo a cenar a mi apartamento. La presencia de Paulo pareció neutralizar la atmósfera opresiva que se había acumulado durante los días anteriores. Hablamos, bebimos cerveza, vimos fútbol, actividades normales que me anclaron a la realidad. Cuando se fue sobre las 11, me sentí casi tonta por mis miedos. Me quedé dormida en el sofá con la televisión aún murmurando de fondo. El sonido que me despertó fue sutil. Gotas de agua golpeando el suelo a un ritmo constante. Goteo, goteo, goteo. Abrí los ojos y vi que el techo lloraba. El agua se filtraba a través del yeso, acumulándose en una mancha cada vez más oscura, justo encima de mí. Mientras observaba, paralizada por el horror, las gotas pasaron de ser ocasionales a constantes. Un fino chorro empezó a caer, salpicándome el pecho. Estaba caliente. El techo crujió, se hundió. Algo presionaba desde arriba, un peso que la estructura nunca fue diseñada para soportar. El yeso se abombó hacia abajo, las grietas se extendieron como telarañas. Retrocedí a gatas, mis extremidades finalmente respondiendo al pánico que me recorría el cuerpo. El agua que corría ya no era clara, sino oscura, arrastrando partículas de yeso y lo que parecía horriblemente cabello, largos mechones negros que se aferraban al charco creciente en el suelo. El televisor parpadeó. La estática reemplazó el programa nocturno. En su resplandor azulado pude ver el techo abombándose, algo presionando contra la barrera que se debilitaba. Huí a mi habitación, cerré la puerta de golpe, metí una silla bajo el pomo. A través de la madera pude oír el techo de la sala finalmente ceder con un crujido espantoso. El chapoteo que siguió sugirió que algo mucho más pesado que el agua había caído, algo sustancial, algo con peso. Entonces se oyeron los pasos lentos, chapoteantes, empapados, cruzando el suelo de mi sala. El agua se filtra por debajo de la puerta de mi habitación, empapando la alfombra, no agua clara, sino oscura, viscosa. El olor me tocó entonces. No el olor mozo esperado del daño por agua, sino algo mucho peor. El inconfundible olor a cobre de la sangre mezclado con la dulzura pútrida de la degradación avanzada. Los golpes comenzaron de nuevo, ese mismo sonido húmedo y carnoso contra mi puerta, no persistente esta vez, sino paciente, pausado, como si lo que aguardaba al otro lado teniendo todo el tiempo del mundo. El pomo de la puerta giró y se detuvo junto a la cerradura. La pata de la silla rozó el suelo al presionar la barrera. Me apoyé en la pared del fondo con el teléfono aferrado. Había llamado a emergencias, pero no había señal. No había señal a pesar de las barras completas en la pantalla. El pomo seguía girando. El mecanismo chasqueaba suavemente, la silla avanzaba lentamente con cada empujón. Una voz surgió del otro lado de la puerta, no en voz alta, sino dentro de mi cabeza. Susurró mi nombre con terrible intimidad, como si me conociera de toda la vida. Me dijo que había estado esperando, que por fin había llegado, que teníamos asuntos pendientes de antes. De antes de que, no podría decirlo. Nunca había pisado Curitiba antes de mi traslado. Nunca había conocido a nadie que viviera en este edificio. Sin embargo, la voz hablaba con la certeza de una historia compartida, de un ajuste de cuentas largamente postergado. La mañana me encontré acurrucada en un rincón de mi habitación con la mirada fija en la puerta que de alguna manera había permanecido cerrada toda la noche. Mi sala no mostraba señales del derrumbe del techo que estaba segura había ocurrido. No había daños por agua ni escombros. El techo estaba intacto, sin imperfecciones.
Preparé una maleta con manos temblorosas y me registré en un hotel. Cuando llamé a la administración del edificio para rescindir el contrato de arrendamiento, no parecieron sorprendidos. La mujer del teléfono ni siquiera me preguntó el motivo. Simplemente confirmé mi número de apartamento y procesó mi solicitud con una eficiencia mecánica. Solo volví una vez 2 semanas después para recoger el resto de mis pertenencias. Marcos me ayudó con un rostro cuidadosamente neutral mientras empacábamos. Al terminar dudó en la puerta. «Tú también los oíste, ¿verdad?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Los pasos, el agua corriendo. Asentí con la garganta demasiado seca para decirlo. «Dicen que estuvo en esa bañera 3 días antes de que la encontraran». Continuó con la mirada fija en el suelo, el agua corriendo todo el tiempo. Dicen que se detuvo e hizo una ferviente señal de la cruz. Dicen que sigue buscando a alguien que se suponía que la encontraría esa noche, pero nunca llegó. Nunca descubrí quién había vivido en el apartamento 703 antes que yo. La empresa administradora afirmó que sus registros se habían perdido en una actualización del sistema. Las búsquedas en línea no revelaron nada, pero a veces en los momentos entre la vigilia y el sueño, oigo pasos que se acercan, lentos, deliberados, anegados y siento con terrible certeza de que nuestro asunto pendiente sigue siendo exactamente eso, inacabado. Me he mudado 4 veces desde entonces. Diferentes ciudades, diferentes estados. No importa, los pasos siempre me encuentran al final. Y el agua, siempre el agua. Incluso ahora mientras escribo esto, puedo oírlo. El suave y persistente goteo de mi baño. La ducha que sé que cerró hace horas se está volviendo más ruidosa. El primer susurro llegó como un aliento en la nuca, tan débil que no podía estar seguro de si no era solo el viento abriéndose paso a través de alguna grieta microscópica en la estructura desgastada de la cabaña. Pero había algo en él, algo en la forma en que parecía enroscarse alrededor de mi oreja, que me tensó la piel y me erizó el vello del brazo. Me quedé inmóvil con la taza de café suspendida a medio camino de mis labios y no escuché nada, solo el suave crepitar de la chimenea y la lejana percusión de la lluvia contra el techo. Lo ignoré, lo atribuí al aislamiento que me jugaba una mala pasada. 3 días solo en una cabaña remota en Zara de Monticara te hacen eso. No sabía entonces que el silencio era solo el preludio del horror que se desataría. Había venido a las montañas buscando soledad. Mi vida en San Paulo se había convertido en una maraña asfixiante de plazos, tráfico y el constante bombardeo de interacción humana. Cuando mi colega mencionó la cabaña de su familia enclavada en lo alto de los picos brumosos de Manticara, aproveché la oportunidad. 3 días completamente desconectado, sin señal de celular, sin internet, solo yo, una pila de libros y el antiguo y denso bosque que rodeaba la propiedad. El reinicio perfecto. La cabaña en sí era rústica, pero cómoda. Una robusta estructura en forma de chimenea de piedra, muebles de cuero desgastado y ventanas que marcaban el extenso valle. Llegué el viernes por la tarde cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas, pintando el cielo con violentos destellos naranjas y morados. Después de desempacar mis provisiones y encender una fogata, me dispuse a lo que esperaba que fuera un fin de semana de tranquila contemplación. Esa primera noche transcurrió sin incidentes. Leí junto al resplandor de la fogata bebiendo whisky y escuchando la sinfonía del bosque, los cantos huecos de los pájaros nocturnos, el rítmico canto de los insectos, el ocasional susurro de la maleza, mientras alguna criatura nocturna hacía lo suyo. Dormí profundamente, arrullado por el aire de la montaña y la oscuridad absoluta. Fue durante mi segundo día que sentí por primera vez que algo andaba mal. Pasé la mañana caminando por un sendero cercano y luego regresó a la cabaña mientras las nubes de la tarde se acumulaban prometiendo lluvia. Preparé el almuerzo hablando en voz alta conmigo mismo, como solía hacer cuando estaba solo.
Nada profundo, solo comentarios triviales sobre el sándwich que estaba preparando, una observación sobre la tormenta inminente, un recordatorio para revisar la leña. Hablar solo era un hábito que se había intensificado durante mi exilio autoimpuesto de las redes sociales. Encontraba consuelo en el sonido de una voz humana, aunque fuera la mía. La lluvia empezó alrededor de las 3, un suave repiqueteo que rápidamente se intensificó hasta convertirse en un diluvio de montaña. Encendí la chimenea y me acomodé en el sofá con una novela. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, un leve murmullo que provenía de algún lugar por encima de mí. Miré hacia el techo de madera. La construcción en forma de A de la cabaña significaba que había un pequeño espacio en el ático accesible solo por una escalera plegable en el pasillo trasero. Mi compañero había mencionado usarlo como almacén, pero me aseguró que allí arriba no había nada que necesitara durante mi estancia. Regresé a mi libro descartando el sonido como agua abriéndose paso por las vigas del techo, pero entonces volvió más nítido. No era el repiqueteo aleatorio de las gotas de lluvia ni el aullido arbitrario del viento, sino algo con ritmo, con cadencia, algo casi como palabras. Mi pulso se aceleró ligeramente al dejar el libro. Me puse de pie inclinando la cabeza para localizar mejor la fuente. Definitivamente venía de arriba. Definitivamente no era solo la lluvia. Me moví al centro de la habitación, justo debajo de donde el sonido parecía más fuerte. Fue entonces cuando lo oí con claridad. Revisa la leña. Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. Las palabras no solo eran similares a lo que había dicho antes, eran idénticas, pronunciadas en un susurro que se acercaba a mi propia voz. Me quedé paralizado. Mi respiración rápida y superficial. El sudor me golpeaba la frente a pesar del frío que me había invadido el cuerpo. Me obligué a ser racional. Tal vez era un eco, algún extraño fenómeno acústico causado por la construcción de la cabaña o tal vez estaba más agotada de lo que pensaba. Mi mente fabricando conexiones donde no las había. Hablé en voz alta, probando mi teoría. Es solo el viento. Luego esperé contando los latidos de mi corazón mientras golpeaban contra mi caja torácica. 1, 2, 3, 20, 30 pasó un minuto en silencio y ni la respiración comenzó a volver a la normalidad. Me reí nerviosamente de mi propia superstición. Por supuesto, era solo el viento o las ramas raspando contra el techo. ¿O es solo el viento? Llegó el susurro desde arriba. 3 horas después, mientras lavaba los platos de la cena, mis manos se aferraron al borde del fregadero. Nudillos blancos. El plato que había estado lavando tocando contra el lavabo de metal. No había duda, esta vez la misma entonación, la misma cadencia. Mis propias palabras regresaron a mí en una aproximación silenciosa y sibilante de mi voz. Me secé las manos con un paño de cocina, dejando huellas húmedas en la tela. Tenía la boca seca y sentía el pulso en las sienes, las muñecas y la garganta. Había algo en el ático, algo escuchaba y ahora me respondía. Las explicaciones racionales se evaporaron tan rápido como pude conjurarlas. No le había mencionado el ático a nadie. No había hablado en voz alta de revisarlo. Era imposible que alguien supiera que me molestaban los sonidos de arriba. Sin embargo, ahí estaban mis propias frases casuales, susurrándome horas después de haberlas pronunciado. Me encontré caminando hacia el pasillo donde se encontraba el acceso al ático. Mis pies parecían operar independientemente de mi mente paralizada por el terror. Había una trampilla en el techo con un pequeño cordón colgando. Extendí la mano con un temblor visible y cansado. La escalera descendió suavemente, sin el crujido de desuso que esperaba. Había estado alguien allí arriba recientemente. Me quedé de pie en la base, mirando hacia la oscuridad. No había traído linterna y la electricidad de la cabaña se limitaba a unos pocos enchufes esenciales. La oscuridad del ático parecía tener peso, sustancia.
Sentía como si no estuviera viendo un almacén, sino una boca. Me retiré a la habitación principal, concentrándome en controlar mi respiración. Necesitaba luz antes de seguir investigando. Encontré una linterna a pilas en un cajón de la cocina y regresó al pasillo. El ático seguía abierto, negro y expectante. Puse un pie en el primer peldaño. «Hola», grité de inmediato, arrepintiéndome de haber avisado de mi llegada. El silencio me respondió. Subió otro peldaño. La escalera de madera crujió bajo mi peso. El sonido anormalmente alto en la cabaña silenciosa. Otro paso. Otro. Levanté la linterna intentando penetrar la oscuridad superior. El ático estaba vacío, o al menos vacío de algo inusual, unas cuantas cajas de cartón selladas, un viejo baúl, vigas y aislamientos a la vista. Me subí barriendo el espacio con la linterna. Nada que explicara los susurros. No había altavoces ocultos, ni rastro de nadie, ni aberturas por donde alguien pudiera haber entrado desde fuera. Sentí alivio y al mismo tiempo más inquietud. Si no había nada allí, ¿qué había oído? Bajé por la escalera y regresó a la habitación principal, dejando abierto el acceso al ático. Si había algo ahí arriba, quería oírlo. El resto de la noche transcurrió en un silencio hipervigilante. Evitaba hablar en voz alta, incluso cuando el aislamiento me oprimía como un peso físico. Mantuve la linterna cerca, su círculo de luz, una frágil barrera contra las sombras que parecían ahondarse en los rincones de la cabaña. En algún momento, el agotamiento venció al miedo y caí en un sueño intranquilo en el sofá. Sin querer retirarme al dormitorio, donde estaría más lejos de la salida, desperté con la grisura del amanecer y la inconfundible sensación de ser observado. Sentí un hormigueo en la piel al sentir que me observaban, no desde el ático, sino desde todas partes a la vez. Me incorporaré lentamente con los músculos entumecidos por la incómoda postura al dormir. El fuego se había apagado y la cabaña estaba fría, pero eso no fue lo que me provocó escalofríos. Escritas en la condensación de la ventana junto al sofá, había palabras, mis palabras de conversaciones que había tenido conmigo mismo durante los últimos 2 días. Frases al azar, reinicio perfecto, tormenta inminente, consuelo en el sonido de una voz humana. La letra no era mía. Las letras estaban formadas con meticulosa precisión, cada una idéntica a la siguiente, como impresas en lugar de escritas. Me levanté del sofá de un salto, casi volcando la mesa del centro con las prisas. Mi corazón latía tan violentamente que podía sentirlo en las yemas de los dedos, en los tímpanos. Cogí mi teléfono de la mesa, no había servicio como era de esperar, pero al menos podía usar la linterna. Me acerqué a la ventana, obligándome a examinar la escritura con más atención. La condensación estaba en el interior del cristal. Lo que hubiera escrito estas palabras había estado en la habitación conmigo mientras dormía. Se me escapó un sonido, algo entre un jadeo y un gemido. Me di la vuelta barriendo la habitación con la luz del teléfono. Nada parecía perturbado, nada parecía diferente, salvo la escalera del ático que ahora estaba retraída. La trampilla se cerró como si nunca se hubiera abierto. Me tambaleé hasta la puerta principal, giré el cerrojo con manos temblorosas y la abrí de golpe. El aire de la montaña me golpeó como una bofetada, fría y penetrante, con aroma a pino y tierra mojada. Amanecía. El bosque se transformaba de siluetas negras en formas definidas. Me quedé en el umbral con un pie en el umbral, dividido entre huir al bosque y el miedo a lo que me guardaba ahí fuera. Mi mente racional hizo un último intento desesperado por imponerse. Quizás estaba experimentando algún tipo de crisis nerviosa, alucinaciones inducidas por el estrés. Quizás había una fuga de gas en la cabaña, el monóxido de carbono envenenando lentamente mi cerebro.
Cualquiera de estas explicaciones parecía preferible a aceptar lo que mis sentidos me decían, que algo estaba en esta cabaña conmigo, algo que recopilaba mis palabras y las devolvía en susurros y escritos. Me obligué a cerrar la puerta. Si esto era un episodio psicológico, correr medio vestido hacia las montañas solo me pondría en peligro físico. Mejor recoge mis pertenencias con calma y conduce de vuelta a la civilización. Buscar ayuda si era necesario. Me dirigí al dormitorio para empacar con la vista fija en el techo, las ventanas, los rincones de la habitación. Mientras metía la ropa en la mochila, un nuevo sonido me detuvo en seco. No eran susurros esta vez, sino un rasguño lento y deliberado. Venía del techo justo encima de mí. Rasguño. Rasguño. Pausa. Rasguño. Como algo arrastrado por las tablas de madera o como algo escribiendo. Abandoné mi equipaje y volví a la habitación principal con el cuello estirado hacia arriba, siguiendo el sonido que viajaba por el techo. Se detuvo justo encima del centro de la habitación. Entonces se oyó un sonido que solo puedo describir como un suspiro, una larga exhalación que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo que siguió fue peor que cualquier susurro, cualquier escritura sobre cristal. En el silencio de la cabaña oí mi propia voz, no un susurro, sino reproducida con perfecta claridad, como si saliera de una grabación. Cada palabra que había pronunciado en voz alta desde que llegué, en orden cronológico, como un audio diario que desconocía. Mis observaciones cotidianas, mis conversaciones unilaterales, el sonido de mi respiración mientras dormía. Me tapé los oídos con las manos, pero la voz, mi voz continuó filtrándose entre mis dedos como si no fuera nada. La reproducción llegó hasta la noche anterior, al momento en que me encontraba bajo la abertura del ático. «Hola», me llamó mi voz desde arriba. Y entonces algo nuevo, ya no era mi voz, sino algo que usaba mis patrones vocales, mis inflexiones para formar palabras que nunca había pronunciado. Te he estado recopilando palabra por palabra, aliento por aliento. Mañana seré tú. No hice la maleta. Ni siquiera me cambié la ropa de dormir. Cogí las llaves del coche y el teléfono y salí corriendo de la cabaña. La puerta se cerró de golpe detrás de mí con un eco que resonó entre los árboles. Mientras forcejeaba con la cerradura, miré hacia atrás. Con la creciente luz del amanecer, vi algo en la pequeña ventana del ático, una silueta con forma de persona, pero de alguna manera dañada, como un reflejo en aguas turbulentas. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves 2 veces al intentar sacarlas del contacto. Nunca volví a la cabaña, aunque finalmente recuperé mis pertenencias. Mi compañero estaba confundido, pero fue comprensivo cuando alejé que una emergencia familiar me había obligado a irme bruscamente. Envió a alguien a limpiar y asegurar la propiedad, que no reportó nada inusual, salvo unas pocas frases escritas en el espejo del baño. Palabras que mi colega reconoció como suyas pronunciadas durante su última estancia en la cabaña meses atrás. A veces de madrugada en mi apartamento de la ciudad, rodeado del reconfortante ruido del tráfico y los vecinos, me despierto con lo que parece un susurro procedente de las rejillas de ventilación. Palabras que pronuncié al principio del día volvieron a mí en la oscuridad y a veces, aunque vivo solo, encuentro frases escritas en el vapor del espejo del baño después de ducharme. Palabras escritas con mi misma letra, pero que no recuerdo haber escrito. He dejado de hablarme en voz alta. He cubierto todos los espejos de mi apartamento, pero en el fondo sé que estas precauciones son feudales. Lo que fuera que había en esa cabaña no necesitaba el ático para recogerme. Nos ha estado recogiendo a todos, palabra por palabra, aliento por aliento, esperando su momento para convertirse en nosotros por completo. Y lo peor es que creo que lleva haciendo esto mucho antes de que nos diéramos cuenta. Creo que ya se ha convertido en muchos de nosotros. Creo que ya está aquí. La primera vez que noté algo raro en el espejo fue 3 días después de mudarme. No inmediatamente,
Eso habría sido una suerte. En cambio, la extrañeza se apoderó de mí poco a poco, permitiéndome cuestionar mi propia percepción antes de estar segura de lo que veía. Para entonces, ya era demasiado tarde. La casa victoriana en Blackwood Lane era justo lo que necesitaba después de mi divorcio. Asequible, aislado y con suficientes obras de restauración como para mantenerme ocupado. El agente inmobiliario había estado sospechosamente ansioso por cerrar el trato, apresurándose con el papeleo y pasando por alto la historia de la propiedad con evasivas practicadas. No insistí. A los 38 años, con la mitad de mis pertenencias desaparecidas y un acuerdo de conciliación recién firmado, estaba más preocupada por seguir adelante que por los fantasmas que podían habitar mi nueva dirección. El anterior propietario se había marchado apresuradamente, según los vecinos, un hombre mayor solitario que desapareció una noche sin dar explicaciones, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. El agente me aseguró que se encargarían de todo antes de mudarme, pero al llegar con mi escasa colección de cajas, descubrí varias habitaciones incluso abarrotadas de pertenencias olvidadas. El ático en particular permanecía intacto. Pasé los 2 primeros días limpiando las estancias principales, deshaciéndose de décadas de abandono y ordenando mis pocas posesiones en un intento futile de que las habitaciones llenas de ecos parecieran habitadas. Al tercer día me enfrenté al ático. La estrecha escalera que subía crujía bajo mi peso. Cada escalón liberaba pequeñas nubes de polvo que danzaban en los tenues rayos de luz que se filtraban por una pequeña ventana redonda. El aire estaba estancado, cargado de olor a papel viejo y madera podrida. Al llegar arriba sentí una resistencia peculiar, como si el aire mismo se hubiera espesado, rechazando mi intrusión. El ático se extendía a lo largo de la casa con el techo bajo y repleto de tesoros olvidados y trastos sin valor. Las cajas de cartón se hundían bajo el peso de los libros viejos. Los baúles rebosaban de ropa amarillenta y contra la pared del fondo, parcialmente cubierta por una sábana descolorida, había un espejo de pie ornamentado. Me acerqué lentamente, sorteando con cuidado los obstáculos dispersos por el suelo de madera. La sábana se desprendió con facilidad, liberando otra nube de polvo que me hizo toser y apartar la mirada un instante. Al volver a mirar, me encontré contemplando mi reflejo en un espejo ovalado con marco de madera oscura, tallado con intrincados patrones que parecían cambiar sutilmente con la tenue luz. El cristal estaba impecable, algo inusual para una pieza antigua, sin burbujas, sin decoloración, solo una superficie plateada perfecta que reflejaba el ático con una claridad inquietante. Me quedé frente a él observando mi propio rostro, más delgado ahora, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y la boca que no tenía antes del divorcio. Levanté la mano para tocarme la barba incipiente. Fue entonces cuando lo noté. Un retraso apenas perceptible, quizás un cuarto de segundo, pero la mano de mi reflejo se movió tras la mía como un actor que se pierde la cola. Fruncí el ceño. Mi reflejo también frunció el ceño, pero de nuevo, un poco tarde, me dije que era un efecto de la luz o el cansancio de la mudanza. Volví a tapar el espejo y sigue revisando el contenido del ático. Pero a lo largo del día mis pensamientos volvieron una y otra vez a ese ligero retraso, esa diminuta desincronización entre mis movimientos y su reflejo. Esa noche soñé con el espejo. En mi sueño volvía a estar frente a él, pero mi reflejo tenía una expresión que no podía percibir en mi propio rostro. Una leve sonrisa, cómplice y reservada. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiéndome contra las costillas. A la mañana siguiente volvió al ático. No sé por qué. Quizás curiosidad o una obstinada negativa a dejarme inquietar por un objeto inanimado. Volví a destapar el espejo y me paré frente a él. Esta vez el retraso fue más pronunciado. Cuando levantó la mano, mi reflejo esperó un segundo entero antes de imitar el gesto. Cuando retrocedí sorprendido, mi reflejo permaneció inmóvil un instante antes de seguirme.
Me convencí de que se trataba de una extraña ilusión óptica, quizás relacionada con la antigüedad o la construcción del espejo. Decidí bajarlo a mi dormitorio en parte para examinarlo con mejor luz, en parte para aliviar mi creciente inquietud. Pesaba más de lo que parecía y era difícil bajarlo por las estrechas escaleras del ático, pero logré instalarlo en un rincón de mi dormitorio. Bajo la brillante luz de la lámpara de noche, él parecía espejo menos místico, más simplemente antiguo. Realicé una serie de movimientos frente a él, subiendo y bajando los brazos, girando la cabeza, dando pasos de un lado a otro. A veces mi reflejo me seguía en perfecta sincronía. Otras veces el retraso volvía cada vez más largo y notorio. Empecé a escribir un diario documentando el comportamiento del espejo. Una parte de mí reconocía lo absurdo de esto, tratar un objeto como si tuviera voluntad propia, pero necesitaba convencerme de que no estaba imaginando cosas. Cada día las discrepancias se acentuaban más. Al final de la primera semana, mi reflejo se retrasaba varios segundos con respecto a mis movimientos. A mediados de la segunda semana había comenzado a desviarse por completo. Levantaba la mano derecha, mi reflejo levantaba la izquierda. Yo daba un paso adelante. Él permanecía inmóvil. Lo más inquietante de todo era cuando me quedaba inmóvil frente al espejo. Mi rostro, cuidadosamente inexpresivo, observaba cómo mi reflejo curvaba lentamente los labios en una sonrisa que yo no estaba forzando. Dormir se volvió cada vez más difícil. Me despertaba durante la noche con la certeza de que alguien me observaba. Varias veces me desperté sobresaltado y vi reflejo sentado en la cama con espejo mientras yo estaba acostado con sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me helaba las venas. Empecé a cubrir el espejo con una sábana antes de dormir, pero cada mañana encontraba la sábana en el suelo, el espejo descubierto, aunque estaba seguro de no haberlo tocado. Mis compañeros del estudio de arquitectura notaron el cambio en mí. Durante una reunión sobre un nuevo proyecto, mi supervisor me preguntó si todo iba bien. Parecía agotado, dijo. Me temblaban las manos mientras le aseguraba que estaba bien, simplemente adaptándome a la nueva casa. Sugirió tomarme un tiempo libre. Me negué. La idea de pasar más tiempo a solas con el espejo me llenaba de un temor indescriptible. Consideré deshacerme de él, pero algo siempre me lo impidió. Una extraña compulsión. La necesidad de comprender qué estaba pasando me impidió simplemente llevarlo a la calle. En cambio, comenzó a investigar la historia de la casa y su anterior propietario. La sociedad histórica local proporcionó poca información más allá de la fecha de construcción y una lista de propietarios anteriores. El hombre que había vivido allí antes que yo, Malcolm Harrow, había comprado la casa hacía 15 años y, de hecho, había desaparecido sin explicación apenas 3 meses antes. Antes de él, la casa había permanecido vacía durante casi una década tras la repentina partida de una joven pareja. No se registraron sus nombres, pero la voluntaria señaló que se había producido un incidente, aunque afirmó desconocer los detalles. En la biblioteca municipal busqué en los archivos de periódicos. No se mencionaba la desaparición de Malcolm Harrow. Extraño para un pueblo pequeño donde incluso los sucesos menores solían aparecer en el periódico local. Sin embargo, encontré un breve artículo de hacía 25 años que describía cómo la joven pareja que vivía en mi casa había sido ingresada en un centro psiquiátrico tras lo que se describía vagamente como delirios de persecución compartidos. No se dieron más detalles. Esa noche volvió a casa más tarde de lo habitual, tras haber pasado horas en la biblioteca. La casa estaba oscura y hacía un frío inusual a pesar de la suave tarde de primavera. Al recorrer cada habitación, subiendo las luces, sentí una pesadez aire, una presencia que parecía seguirme de una habitación a otra. Al llegar a mi dormitorio, me quedé de pie frente a la puerta durante varios minutos, incapaz de entrar. Finalmente, armándome de valor, empujé la puerta.
El espejo estaba en una esquina, reflejando la habitación a oscuras, pero mientras observaba, algo se movió en su superficie, una sombra que no tenía contraparte en la habitación. Mi reflejo no estaba a la vista, aunque me encontraba justo en el campo de visión del espejo. Retrocedí respirando entrecortadamente. La sombra en el espejo se movió de nuevo, acercándose al cristal por el otro lado. Tenía una forma aproximadamente humana, pero algo extraño. Las proporciones un poco desviadas, los movimientos demasiado fluidos. A medida que se acercaba a la superficie del espejo, sus rasgos comenzaron a formarse. Un rostro que se parecía al mío, pero no era del todo correcto, como una escultura hecha por alguien que solo había oído describir mi apariencia. Esa noche me retiré a la habitación de invitados cerrando la puerta con llave, pero incluso allí podía sentir la presencia del espejo, una presión constante en el límite de mi conciencia. Cuando lograba dormir, mis sueños se llenaban de interminables pasillos de espejos en los que mi reflejo me perseguía. Siempre un paso atrás hasta que de repente ya no estaba detrás de mí, sino esperando delante. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, tenía que ocuparme del espejo. Esta vez estaba decidida a sacarlo de casa. Entré en mi habitación con cautela. El espejo parecía normal de nuevo, reflejando la habitación con precisión. Cuando me movía, mi reflejo se movía conmigo perfectamente sincronizado. Una oleada de alivio me invadió, seguida inmediatamente por la duda. ¿Lo había imaginado todo? ¿Estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Me acerqué al espejo con cuidado, estudiando mi reflejo. Imitaba mis movimientos con exactitud. Levante la mano. Levantó la suya. Fruncí el ceño. Frunció el ceño. Entonces, a modo de experimento, sonreí. Mi reflejo permaneció solemne un largo instante antes de que sus labios se curvaran lentamente hacia arriba, en una sonrisa demasiado amplia, revelando demasiados dientes. Me tambaleé hacia atrás con el corazón latiéndome con fuerza. Mi reflejo no se movió, permaneció allí inmóvil. Sonriendo con esa sonrisa imposible mientras yo me apretaba contra la pared opuesta. Lenta y deliberadamente levantó la mano y presionó la palma contra el cristal desde el otro lado. La superficie del espejo se onduló como agua revuelta. Observé con horror cómo la mano de mi reflejo comenzaba a abrirse paso. El cristal se dio como una membrana. Unos dedos aparecieron en mi dormitorio, luego una muñeca, un brazo, pálidos y de alguna manera extraños. La piel demasiado suave, demasiado perfecta, como una reproducción de cera. Salí corriendo del dormitorio, bajé las escaleras, salí por la puerta principal y salí a la calle. Me quedé en la acera jadeando, mirando fijamente la ventana de mi dormitorio. Las cortinas estaban quietas, sin señal de movimiento dentro. Un vecino que pasaba me llamó preguntándome si estaba bien. Logré asentir, aunque sabía que me veía de todo menos bien. Ojos desorbitados, pálidos, todavía con la ropa arrugada del día anterior. No podía quedarme allí afuera para siempre. Finalmente me obligué a volver adentro, moviéndome con cautela por la casa, atenta a cualquier sonido extraño. Al llegar a la puerta de mi dormitorio, me detuve y la abrí lentamente. El espejo estaba exactamente como siempre. Mi reflejo se movía cuando yo me movía, perfectamente sincronizado. Una vez más me acerqué con cansancio, estudiando cada detalle. Nada parecía faltar hasta que noté algo en el cristal, una leve huella de mano, como si alguien hubiera presionado la palma contra el otro lado, dejando una ligera mancha. Esa tarde hice la maleta y me registré en un motel a las afueras del pueblo. Me dije a mí mismo que necesitaba distancia, perspectiva. Necesitaba decidir si realmente estaba experimentando algo sobrenatural, o si el estrés y el aislamiento me estaban provocando alucinaciones.
3 días en una habitación de motel común y corriente, sin más espejo que el pequeño sobre el lavabo, me ayudaron a aclararme la mente. Empecé a racionalizar lo que había experimentado. Estrés por el divorcio, ansiedad por empezar de cero, quizás incluso alguna condición sin diagnosticar agravada por la mala calidad del aire en la vieja casa. Al volver a casa, fui directamente a mi habitación. El espejo estaba en una esquina inofensivo a la luz de la tarde. Me quedé frente a él observando cómo mi reflejo imitaba mis movimientos a la perfección. Me invadió el alivio seguido de la vergüenza por haber reaccionado de forma exagerada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Me desperté brevemente, creyendo haber oído movimiento, pero no vi nada inusual y volví a dormirme seguido. Por la mañana noté algo extraño mientras me vestía, un pequeño moretón en el antebrazo que no recordaba haber tenido. Al examinarlo en el espejo del baño, me di cuenta de que tenía la forma exacta de las yemas de los dedos, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Levanté la vista del brazo hacia mi cara en el espejo y me quedó paralizada. Detrás de mí, visible en el espejo, pero no presente en el baño, estaba mi reflejo, observándome con mis propios ojos. Mientras lo miraba horrorizada, incapaz de moverme o incluso respirar, sonrió y lentamente se llevó un dedo a los labios. Todavía vivo en la casa de Blackwood Lane. Consideró mudarme, por supuesto, pero algo siempre me detiene. El espejo sigue en mi dormitorio, aunque lo he cubierto con una tela negra gruesa. A veces encuentro la tela en el suelo cuando me despierto. A veces vislumbro mi reflejo cuando no hay espejos presentes en ventanas, en la pantalla oscura de mi televisor, en charcos después de la lluvia. He dejado de mi reflejo en los espejos por completo, porque ahora sé que buscar lo que me devuelve la mirada ya no soy yo. Y vivo con el miedo constante y persistente de que un día me miraré en un espejo y no veré nada en absoluto, porque estará al otro lado del cristal, viendo a alguien más vivir mi vida, mientras presiona mis palmas impotentes contra la superficie fría e inflexible. Atrapado para siempre en ese mundo invertido. A veces, tarde en la noche creo oír golpes en el cristal. Nunca respondo, nunca lo haré. Pero a veces me pregunto si ya es demasiado tarde, si el intercambio ya ocurrió y ahora soy el reflejo, moviéndome por un mundo invertido que se siente casi como mi hogar, pero no del todo. La primera vez que vi las luces me convenció de que eran reflejos. Las antiguas vías del tren engañan a la vista, sobre todo en el turno de noche, cuando las sombras se extienden como criaturas hambrientas sobre vías oxidadas y vagones abandonados. Pero los reflejos no se mueven con un propósito. No se determinó en los cruces, ni se cieren sobre tramos específicos de la vía, ni desaparecen cuando uno se acerca. Y lo más importante, los reflejos no te devuelven la mirada. Llevo 4 meses como vigilante nocturno en Holloway Railroad. El trabajo no fue mi primera opción. Diablos, ni siquiera fue la 10ª. Pero con esta economía uno se conforme con lo que puede. 3 noches a la semana patrullo el extenso cementerio industrial de vagones de tren fuera de servicio y almacenes ruinosos a las afueras de la ciudad. La compañía ferroviaria mantiene una seguridad mínima para disuadir a vándalos y ladrones de metales, aunque sospecho que se debe más a los requisitos del seguro que a una preocupación real por la propiedad. Las vías son inmensas, más de 12 hectáreas de rieles retorcidos y maquinaria olvidada que la naturaleza se recupera lentamente. Mi supervisor Jenkins me dio un recorrido preliminar el primer día señalando los edificios clave que debían revisar durante mis rondas. No te molestes en ir a la sección sur, me dijo, señalando con la cabeza una serie de estructuras ruinosas medio ocultas por la vegetación. Allí abajo no había nada más que la vía 7 en el viejo almacén. De todos modos, las empresas lo demolerían todo el año que viene. Pregunté por la vía 7, preguntándome por qué merecía una mención específica. Jenkins se encogió de hombros impidiendo mi mirada. Solo una vieja vía de mantenimiento. El equipo está obsoleto,
es inseguro. Sigue tu ruta asignada y estarás bien. Pero su forzada informalidad y su rápido cambio de tema me dejaron con una curiosidad persistente por esa sección del patio. Aún así, siga las órdenes al menos durante el primer mes. El aislamiento me afectó rápidamente, 12 horas solo en la oscuridad, armado solo con una linterna, una radio y un termo de café. El constante sonido de fondo de metal crujido, fauna susurrante y tráfico lejano se convirtió en mi única compañía. Empecé a tomar rutas más largas durante mis rondas, solo para llenar las interminables horas, explorando edificios de oficinas abandonadas y casetas de mantenimiento que no estaban en mi lista. Fue durante la quinta semana cuando me aventuré por primera vez hacia la sección sur. La luz de mi linterna atravesaba la niebla de noviembre mientras me abría paso entre maleza y escombros que me llegaban a las rodillas. El viejo almacén se alzaba ante mí, una enorme sombra rectangular recortada contra el cielo nocturno. Sus ventanas eran agujeros negros. Casi todo el cristal había desaparecido. El terreno circundante era un laberinto de vías, agujas y señales, una red de transporte que no llevaba a ninguna parte. Fue entonces cuando lo vi. Un tenue resplandor amarillento que se movía lentamente entre dos vagones a unos 90 m. Mi primer pensamiento fue intrusos, tal vez adolescentes buscando problemas o personas sin hogar buscando refugio. Avisé por radio mi posición por protocolo, pero no mencioné la luz. En cambio, me acerqué con cautela, manteniendo mi linterna enfocada al lugar. La luz se movía con deliberada lentitud, balanceándose ligeramente como una linterna antigua a la altura de la cadera. Pero al acercarme me di cuenta de que algo no encajaba. La luz no iluminaba el área circundante, no iluminaba el suelo ni se reflejaba en las superficies metálicas cercanas. Simplemente estaba allí un orbe autónomo de luz ámbar que flotaba entre las vías y luego desapareció sin desvanecerse gradualmente ni moverse detrás de algo.